Muy bien, seguimos en Pulso Informativo. Vamos a entrevistar a Juan Navarro, candidato al Congreso con el número 30 por el Partido Acción Popular, que dicho sea de paso, digamos, es uno de los preferidos o tiene las preferencias de un sector de la población. Según las últimas encuestas está primero y segundo Fuerza Popular. Pero es verdad, como lo decíamos fuera de micrófonos junto con Juan Navarro, es verdad que el proceso electoral del 26 todavía no agarra onda, y eso se explica porque tenemos encima, al margen de las noticias que nunca faltan en el Perú, las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Don Juan Navarro, en principio, cuéntele a los oyentes por qué se animó, ¿es la primera vez o no? ¿Y quién es Juan Navarro, qué hace por la vida? Muchas gracias, Rodolfo, te agradezco la gentileza, y a los amigos de Pulso Informativo un cordial saludo. Juan Navarro Pando tiene 25 años de vida laboral en el Ministerio de Trabajo, soy un servidor público desde el año 1993, soy profesional en Derecho, tengo especializaciones en laboral y también en gestión pública y en derechos fundamentales, así como en otras especialidades. Pero al mismo tiempo milito en el Partido Acción Popular de los 16 años, cuando la ley electoral todavía permitía que a temprana edad uno podía militar. Así es que desde los 16 años milito en Acción Popular, en las buenas, en las malas, claro, porque creo obviamente en la doctrina del Perú como doctrina. Así que al mismo tiempo comentarte que esta es mi primera participación. Y te comento que es la primera porque yo postulé en el año 2016, o sea, me encuentro, para decir con este contexto, en mi mismo periodo en el cual habría participado, ¿no? Sin embargo, con diferencias con relación a los congresistas que pretenden volver a postular en este periodo. Yo creo que no han comprendido propiamente lo que la población ha querido manifestarles a ellos. En Acción Popular no hay... Ninguno, ¿no? Ninguno, para ir en coherencia con relación, claro, al tema de lo que la población nos está exigiendo a los políticos. Claro. Nos está pidiendo que respetemos su voluntad, que un basta ya está referido a buscar nueva reforma en relación a todo, y que esta reforma no quiere que sea efectuada por personas que han estado participando en política en el último tiempo, sino principalmente por personas que están involucradas recién en política activa, para ser exacto, o pública, para ponerlo mejor claro. ¿Cuántos años en el Ministerio de Trabajo? Ya 25 años. De repente usted me puede ayudar a entender al Ministerio de Trabajo, porque yo soy de los que piensa que está pintado en la pared en los últimos años, ya que existe, pero no defiende a los sectores laborales del Perú, por lo menos desde mi perspectiva. Muy buen punto, Rodolfo, y ahí hay que determinar que el tema de los derechos fundamentales, porque el trabajo es uno de los derechos fundamentales, está involucrado principalmente no en tener un documento escrito, sino que ese documento tenga un sentido material en la vida de las personas, ¿no? Allí, por ejemplo, lo que comentamos también fuera de cámaras era en relación a esta situación que se ha presentado con los dos jóvenes de 19 y 18 años el fin de semana. Esto, por ejemplo, implicaría en una sociedad que estaría involucrada con los derechos fundamentales a exigir la renuncia de ciertos por gestos políticos. Porque y nadie se va, nadie está preso, no pasa nada. Ese es un tema que deberíamos establecer. Por ejemplo, me extraña que los jóvenes que están luchando contra la ley Pulpín, con relación a, obviamente, exigir reivindicaciones laborales para no jóvenes, salgan. No salgan. Claro, son chicos los que han muerto. Cuando tenemos dos mártires, porque son mártires de la falta de prevención de la seguridad y salud en el trabajo. Y ahí hay un tema que usted nos lo puede aclarar. ¿Colaboradores o trabajadores? No, son trabajadores. Y hay que entender claramente esta figura, porque es cierto, y te lo digo con total transparencia, porque no pretendo ser un político de esta última etapa de 30 años de política, de donde Acción Popular no ha participado, por ser exacto, que trata de establecer situaciones distintas, porque también cuando llegó esta tendencia de colaboradores, cuando más o menos a finales o inicio del siglo XXI en el Perú, ¿no? Se entendió que era una figura vinculada, y lo trajo primeramente Wong en la política de establecer una mejora en las relaciones laborales. Se entendió que era una figura de acercamiento, ¿no? Pero luego ha sido mal entendida. Trastocada, claro. Y entonces, si yo voy a comprender el término de colaborador
con la finalidad de no darle valor a las condiciones de trabajador, eso está mal. Entonces ahí claro. sí, seamos los puntos eso sobre es una las trampa. Exacto. Si eso es así, entonces mejor llamemos las cosas como son, porque todavía no estamos preparados para poder entender los términos con los que se conversan cuando uno tiene la necesidad, llame como llame, cumplir con mis obligaciones laborales, ¿no? Y este tema, Rodolfo, es clarísimo. El tema de la seguridad y salud en el trabajo, y ese es uno de los puntos por los cuales Juan Navarro Pando, y te menciono Pando porque en San Juan del Lurigancho hay un homónimo que no hizo una buena gestión. No, Juan Navarro Pando. Exacto, ¿no? Y eso también es un problema, porque en la política tienen que estar personas que conozcan gestión pública. No venimos al Congreso, no se va a aprender ni a tener buena voluntad. No. Se va a desarrollar lo que en la vida laboral uno ha podido aprender con la finalidad de dar un mejor servicio. Y allí, por ejemplo, te comento que en el tema de la seguridad y salud en el trabajo, este tema, por ejemplo, no es una casualidad. En el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los accidentes de trabajo no son situaciones imprevistas, al azar, el horóscopo, no. Lo que ha ocurrido es una falta de previsión al sistema de seguridad que no se ha sido observado y no ha establecido. Por ejemplo, me extraña que la empresa no manifieste cuál es su mapa de riesgos del local, cuál es su investigación sobre el IPRC, que es la identificación de peligros y riesgos, porque ese accidente es habitual en ese tipo de actividades económicas de servicios. Entonces, esta situación creo que nos lleva a establecer una exigencia a las autoridades en relación a este tema y también sobre el modelo, porque acá hay un problema en relación al modelo, Rodolfo. ¿Sabes por qué? Porque ocurre que el modelo está orientado a la sanción punitiva. La SUNAFIL no tiene la responsabilidad de este contexto porque... ¿Y es cierto que solamente son 500 en todo el país? Son 700 inspectores a la fecha, porque últimamente ha habido una inscripción de más o menos 50 inspectores nuevos. Sin embargo, acá hay un tema importante a tener en cuenta. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como la Ley de Inspección de Trabajo, ya señalan la necesidad de que en el tema de seguridad el inspector puede ir premunido de un especialista, ¿sí? Porque obviamente no todos conocen todo. Y eso es como una medida de prevención. ¿Y eso no se cumple o sí? No se cumple porque el inspector tiene que solicitar esa condición. Y eso es una debilidad de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que tenemos que modificarla al llegar al Congreso. Otro de los temas es el tema de la sanción. Por ejemplo, se ha manifestado transparentemente el hecho de que se va a imponer posiblemente a la empresa, si se identifica, que es un problema de 200.000 nuevos soles. Pero esos 200.000 soles no va a la familia, ni siquiera como reparación, eso va al Estado. Claro, ¿sí? y lo que molesta es que McDonald's, cuando ocurre la desgracia, ni siquiera ha ido donde las familias a dar el sentido pésame. Exacto. O ha ocurrido con los gastos de algún herido, etcétera. No, y no solamente eso, ¿no? Ha cerrado bajo la condición de duelo 2 días. 2 días los establecimientos. Y después normal. Pero no, ahí hay un riesgo, porque en el tema de seguridad y salud en el trabajo, Rodolfo, ocurre que cuando hay una debilidad en uno de los centros laborales, lo propio que ocurre en los demás centros laborales. Entonces tengo 2 días para transformar las condiciones laborales a las cuales he sometido en todos mis establecimientos. Eso, por ejemplo, no debió de ser permitido, la Fiscalía debió evitar y la Inspección de Trabajo debió fiscalizar no solamente el lugar donde se produjo, sino toda la cadena propiamente. Hay 2 elementos más. Los bomberos se han quejado de que no nos dejaron entrar, por un lado. Y por el otro, en la misma municipalidad, un gerente municipal de Pueblo Libre dijo que días antes, cuando querían entrar, no les permitieron el ingreso, antes de la muerte de estos 2 chicos. Exacto. ¿Dónde estamos? No, y es más, se ha manifestado por parte de la Inspección de Trabajo que 6 meses antes habían efectuado una visita y estaría interesante que la prensa pueda solicitar estas copias, donde aparentemente se habría identificado que no había ninguna anomalía. ¿Usted maneja la información de quién o quiénes manejan la franquicia en el Perú de McDonald's? No la conozco con exactitud. Sería interesante saberlo, ¿no? Creo que sí, primero para saber que no vaya a ser que sea una concesionaria, ¿no? Porque usted sabe que aquí hay que investigar con propiedad lo que corresponde, y obviamente por eso es mi inquietud a tu pregunta inicial de ir al Congreso. La legislación hace poco, por ejemplo, en el tema de seguridad y salud, se cambió con la ley 30.222 y hoy el responsable tendría, imagínate, Rodolfo, que haber sido visitado, o sea, la norma dice, habría tenido que haber sido visitado McDonald's antes y que le haya identificado esa falla y sobre esa falla haberse producido la muerte para que tenga responsabilidad penal. Hoy, según el tipo penal, presuntamente no va a haber responsables penales. Y eso es inaudito en una sociedad
donde dos personas, dos jóvenes a temprana edad fallecen y nadie va a ser responsable penalmente de la vida de esas personas. Sin embargo, la Ley de Seguridad y Salud, cuando nació y fue modificada 2 años después de que se fue aprobada, sí establecía la responsabilidad. Si hubiésemos estado en ese modelo, sería responsable. Muy y hoy bien. por hoy es la importancia de poder ir al Congreso y establecer esa modificatoria, como otras cosas como jubilación, como el tema de, por ejemplo, las AFPs que cobran demasiado, y así sucesivamente. Otros, por ejemplo, el abandono que tienen los trabajadores del sector público que no tienen negociación colectiva. Muy bien. Juan Navarro Pando, yo le iba a preguntar justamente En temas económicos, claro está la razón por la cual iba a ser candidato o es candidato al Congreso de la República por Acción Popular, pero ya lo dijo, las razones son clarísimas. Muy amable, muchas gracias. A ti, Rodolfo, por la gentileza y esta otra nueva oportunidad. Listo, Muchas ha sido gracias. Juan Navarro Pando, candidato al Congreso con el número 30 por el partido Acción Popular.